Liniers, por Santiago Liniers, y que llamaba Santiago Liniers, así que dice que vino a Río de la Plata. Y curiosamente su descendencia actual es numerosísima en Francia. Hoy en día los únicos que conservan la apellido de Liniers en Valonia, descendientes de Liniers, porque hay otra rama de la familia, es justamente la rama española, ¿cierto? Representada muy bien por Javier Liniers, en recuerdo especialmente que tanto nos ha ayudado aquí y en España y en Francia también. Muestro esta foto porque más de uno cuando la ve dice Liniers, esto será la General Paz y Rivadavia, ¿cierto? Pero no, esto queda a 14.000 kilómetros de ahí y es el lugar primero de donde se origina el siglo y el origen de toda una familia, cuyos antepasados se pueden encontrar documentalmente, recientemente, desde el año 1220. Así que Liniers, cuando tenía 500 años de historia, su familia, de historia de armas y de valor y de sobre todo soldados, porque era una familia de lo que se llama nobleza de. Esto que se ve ahora, el castillo de Pilar. Este castillo ya en el año 1260 más o menos existía, porque Liniers murió en la batalla tenía este castillo, fue sobre esta propiedad que ellos tenían. Este castillo existió hasta el año más o menos después de la Primera Guerra. Como se ve, las torres no están ya porque habían sido arrasadas. Al final de la Edad Media, los reyes de Francia hicieron que los señores feudales tuvieran que bajar sus torres, porque precisamente las torres eran la fortaleza del señor feudal. Este castillo fue, lo que quedaba de él fue demolido para hacer un tinglado para un campo. Hoy en día está ahí, da mucha pena saber que no fue así. Esto es el árbol de contados, o sea, lo que se llama el árbol genealógico que sigue hasta la Edad Media de Liniers. En realidad no creo que sea motivo, porque yo como genealogista tengo la manía de conectar, digamos, la persona con su pasado, con el pasado genealógico, y en realidad si alguien en algún momento lo quisiera ver, se lo muestro con todo gusto, pero es algo demasiado complicado y engorroso. Esto es el castillo de Courtrai. Liniers en realidad nació en Niort, una ciudad del Cerro, pero él en realidad se crió aquí porque la casa de el Hotel Liniers en Niort ya no existía, o sea, cuando era muy chico se vendió y hoy en día no está más. Es un garage donde lavaba abajo y demás cosas. Pero el castillo de Courtrai queda en la casa de sus padres, que está en este estado hoy en día, y que desgraciadamente nunca lo pudimos visitar porque el dueño actual no quiere saber nada con visitas y lo ha cerrado al público. La verdad que nos hubiera gustado muchísimo poder verlo, poder ver el lugar donde jugó cuando era chico con sus hermanos y demás, pero bueno, está, gracias a Dios, eso sí existe todavía. Su padre con el tiempo tuvo que vender el castillo porque el castillo costaba muy caro mantenerlo y tenía una familia grande, y si bien tenían una nobleza a toda prueba, igual no tenían mucha plata. Y entonces educar, criar a todos esos hijos, educarlos, darle carrera y demás, era una cosa
que le costaba mucho y finalmente el castillo se vendió, pero se vendió cuando él ya se había ido, se había independizado, digamos. Entonces su familia vivió allí muchos años más. Cuando digo que Piñar se fue de su casa, se fue a la isla de Malta, ingresó en la soberana orden de Malta a los 12 años y vivió 3 años en este lugar que es lo que se llama la Langue Française de la orden de Malta. Los caballeros de Malta tenían una serie de colegios de esta parte, la lengua española, la lengua francesa, la lengua italiana y la lengua alemana. Tengo el colegio de la Langue Française, sí, y ahí fue donde Piñar estuvo durante los 3 años, 12 a los 15 años en la orden de Malta. Él, toda su valoró tanto su paso que usó como condecoración principal, había sido dada en la orden cuando tenía 12 años y murió fusilado con la cruz de la orden de Malta colgada en su solana. Esa cruz se conserva en la familia Estrada, en la rama de la familia Estrada, y hoy en día la tiene un descendiente de él que se llama Ricardo Cini, pero que firma Liniers, unas caricaturas, una historieta que la deben haber visto en algún lugar. La Nación, creo que lo publicaba, él tiene esa historieta. Liniers, de ahí en adelante, como fue nombrado caballero o ordenado, usado como caballero de la orden de Malta, firmó siempre Le Chevalier de Liniers, caballero de Liniers. Y eso fue su título más preciado, pero lo que nunca abandonó fue esa denominación de Chevalier de Liniers que él tanto apreció. Estuvo esos 3 años ahí y de ahí pasó, es un poco oscura la foto, a la guarnición de Carcassonne, donde hizo la escuela de caballería. ¿Por qué lo puso un soldado francés como título de esta charla? Porque más de uno me dijo, bueno, pero es un marino francés. En realidad no debiste poner un soldado, pero es un marino. Y él tenía una formación militar básica, que fue su primera formación, y lo demostró después, cuando en la reconquista y defensa de Buenos Aires mostró una capacidad de organización de tropas en tierra y una capacidad estratégica para, imagínense que derrotó el ejército profesional de 15.000 hombres con 5.000 criollos mal armados y con una instrucción militar de 1 año que es la que nos darles, y sin embargo no lo derrotó. Así que son de esas cosas que uno le hace pensar que a veces 2 más 2 no son 4, y que bueno, en ese caso también podemos decir que tuvo ayuda pero de todas maneras pudo defender la ciudad de Buenos Aires, que es un mayor, militarmente es una proeza superior a la de la reconquista, porque la reconquista en el fondo los agarró los ingleses desprevenidos, nunca pensaron que se iba a pasar, y así fue como se reconquistó Buenos Aires, pero después de defenderla en la segunda invasión, eso sí fue muy importante. Y él tenía una sólida formación militar y estuvo desde los 15 años a los 22 en la academia de Carcassonne, donde fue realmente, se puede decir que fue un soldado con todas las. Después va a ingresar a la Marina española. ¿Por qué? Porque en ese
momento el pacto de familia entre la Casa de Borbón y la familia de Borbón francesa, o sea, la Casa de Borbón francesa y la Casa de Borbón española, hacía que cualquier militar francés o español pudiera desempeñarse en el otro ejército, en la otra rama del otro país. Y por eso el príncipe de Rohan, que estaba al servicio de España y que era amigo de la familia, lo lleva a la Marina Española, y la Marina Española hace un curso o sea, él ya era subteniente del ejército francés y llega a ser después alférez, primero aventurero, se decía en España, cuando se empiezan a embarcar y se embarca en la Marina Española, cuando ya tiene toda la trayectoria que ahora vamos a pasar rápidamente acá porque es muy conocida. De todas maneras, quería decir algo más sobre él como francés, porque es importante eso. Las cartas que él escribe a sus padres y a sus hermanos en Francia, que habían quedado en Francia, son siempre en francés. Uno ve que la ortografía va variando, pero en los años del bicentenario, el general Dubourg, que era el que había recibido, no había por supuesto, sino los antepasados de él, habían recibido las cartas. Y mucha gente decía, pero ¿cómo esas cartas no están en otro lugar? Precisamente porque quienes las recibieron eran la familia francesa. Entonces, esas cartas que Marcos Estrada alguna vez catalogó como autobiografía de líneas interesantísimas, no podemos entrarnos ahora en eso, pero donde él va describiendo las bondades de América, de su primer viaje para recuperar la colonia del Sacramento, junto con Virrey, que fue después Virrey Ceballos, y para él América fue un gran descubrimiento. Él tuvo un gran amor por nuestro país, por nuestra nación, digamos, el país políticamente no existía en ese momento, pero sí la nación argentina. Bueno, todo eso demuestra su gran relación y hasta qué punto él, que fue un excelente oficial español, de los mejores que ha tenido España, que es el campeón de Madrid y Cádiz, junto con el resto de los grandes marinos españoles. Sin embargo, siguió manteniendo esa relación con Francia. Justamente una de las cosas muy importantes que se reprochó fue que había recibido el papel de Sastre cuando Napoleón lo manda, después cuando Napoleón conquista España, desgraciadamente, y manda el papel de Sastre al Río de la Plata, y bueno, él lo recibe, un francés recibe a otro francés, pero no había ninguna sospecha posible de que hubiera una traición por parte de Liniers. Los españoles peninsulares que no lo tenían, porque él estaba muy cerca de los españoles americanos, los españoles nacidos en América. Entonces, esos, los españoles peninsulares lo acusan de haber hecho componenda con el Marqués de Sastre y de haber pretendido entregar el Río de la Plata a Napoleón, por supuesto, mentira y nunca pasó por su cabeza. Vamos a hacer un recorrido por los lugares. Desgraciadamente, la diapositiva dice que necesitaríamos a lo mejor una pantalla un poco más grande para que se quede mejor. Pero acá tenemos los lugares que hoy en día todavía se pueden perfectamente identificar, visitar y que
sería excelente que uno pudiera hacerlo con más frecuencia en todos los lugares donde Liniers estuvo en Argentina y donde se independió. Más o menos en este orden, la misión de Candelaria. Liniers fue gobernador de Misiones. Cuando la Junta de Temporalidad se hizo cargo de las misiones jesuíticas, o renunciaron los jesuitas por el rey Carlos III, se designaron varios gobernadores sucesivos, uno de ellos fue. Y él hizo una obra muy importante. Tuvo mucha relación con la provincia de Corrientes, que en ese momento era apenas una pequeña parte, porque todo esto, hoy en día todo lo que es Concepción, Loreto, cualquiera de Loreto era límite entre Misiones y Corrientes, justamente. Bueno, la misión de Candelaria todavía estaba en pie en ese momento, quedan ruinas únicamente. Otra de las injusticias que se han cometido fue la de usar todo el material, piedras sobre todo, y todo el material con que estaban construidas las misiones, como si fuera una cantera para construir rutas, puentes y terraplenes en la provincia de Misiones. Cuando uno va ahí, se agarra la cabeza y piensa lo que era la maravilla de esas iglesias, de esas construcciones que habían hecho los jesuitas o sea, habían hecho los guaraníes cristianos dirigidos por los jesuitas, y queda todavía parte de la casa donde Liniers vivió. Otro lugar significativo es lo que llamamos la casa del Virrey, en la calle de Venezuela, relativamente cerca. Gracias a Dios se conserva una parte del nombre de la casa. Donde no se conserva la sala de recibo, se conserva la fachada, se conserva lo que se llama habitualmente la sala de guardia, que es donde en un momento dado ignominiosamente pusieron una especie de restaurante que se llama encima la Pelitona, que es el episodio más, o sea, menos favorable a la vida de la vida que uno pueda saltar. Realmente es muy mal gusto haberlo hecho. Bueno, gracias a Dios a Marcelo. La casa de Liniers es un lugar que es importante rescatar y que desgraciadamente en este momento está cerrado, siempre está cerrado por refracciones. Los tiempos de pensar que estarán haciendo dentro, pero en algún momento esperemos que se vuelva a abrir. El Instituto Histórico de Liniers primero funcionó ahí, en la casa de Liniers, pero después, por distintos motivos, tuvimos que buscar otras soluciones. Tenemos acá la postalera mayor de Montevideo, porque Liniers, uno de los cargos importantes que tuvo, que ahí nacieron sus hijos menores, fue en Montevideo. Él fue jefe naval de Montevideo, lo sabemos porque así como Buenos Aires era la capital política, social de Virreina, Montevideo era la capital militar de Virreina. Y el apostadero naval es un lugar importante. El fuerte de Ensenada se conserva también. Parece que en el momento en que llega la invasión inglesa, él estaba a cargo del fuerte de Ensenada, cuando la primera invasión. Y los vigías del fuerte de Ensenada los que dan alarma de que deben llegar al fuerte inglesa. Bueno, inmediatamente él manda comunicar al virrey Sobremonte, toda esa historia la conocemos, manda comunicar al virrey Sobremonte que estaba llegando a la espalda inglesa, y el fuerte de Ensenada ahora curiosamente ya no está sobre el río, porque el río ha ido rellenando el borde, así que está lejos, pero el fuerte milagrosamente nadie se ha dado cuenta para tirarlo abajo y hacer algún emprendimiento de estos que se usan hoy en día.
parte del centro. Después, bueno, tenemos, no alcanzo a ver qué es lo que dice, pero digamos, una vez que Liniers es nombrado virrey por aclamación popular, porque es el único caso en que el pueblo de Buenos Aires realmente propone al rey de España a lo queremos a Fulano por virrey. Y eso es una cosa importantísima, porque si bien es en parte germen de la endoncia, yo siempre he considerado, perdón, porque es una postura personal, que si los reyes de España, cuando cae Napoleón, hubieran reconocido a los gobiernos locales pedidos por el pueblo, hubiéramos podido hacer una especie de algo parecido al Commonwealth, con la corona española a la cabeza y con toda América Latina, y hubiéramos sido un imperio igual o más importante que lo que después fue el imperio inglés 50 años atrás. Y creo que eso hubiera sido una mejor solución que estar peleándonos entre nosotros como nos hemos peleado durante tantos años. Es una cultura personal, la he sostenido toda mi vida, y bueno, puede estar después de eso, otro lugar emblemático de Liniers es la estancia de Altagracia. Él termina su mandato como virrey y compra el gobierno le envía un montón de plata, algo le presta a la familia, algo que viene por la parte de su mujer, que era Martina Carvajal, que venía de una familia que tenía mucha fortuna. La cuestión es que compra la estancia de Altagracia. La estancia de Altagracia, gracias a Dios, se conserva. Cuando fuimos con los descendientes franceses en el año 2007, me acuerdo que lo primero, porque antiguamente estaba muy importante, la cocina lejos, y contaba que lo primero que hizo él fue hacer la cocina dentro de la casa. Y entonces los franceses dijeron, se tampoco hacer en el centro un francés como la gente quiere comer bien en el centro igual. Y digamos, la gran mejora que hizo fue traer la cocina para los detalles de mayor importancia, pero ellos lo reconocieron así. La estancia de Altagracia se mantiene. De Altagracia empieza ya el problema de la Revolución de Mayo, la contrarrevolución. Hay que ver que no todo el mundo en el virreinato estaba a favor de los que formaron el gobierno patrio, no todo el mundo lo estaba, había algunos que estaban a favor de algunos, pero no de otros, y Liniers se une a la contrarrevolución y se va al norte a Santiago del Estero tratando de cruzar un ejército para, enfrentar el movimiento revolucionario. Desgraciadamente no consiguió hacer eso. El de Amores iba a las reuniones con los revolucionarios, inmediatamente mandaba noticias a los revolucionarios, hizo un papel bastante lamentable de los jóvenes en ese caso, y llegamos al punto ya, más negativo o más triste en la vida de Liniers, que es la Porta de la Placita, que todavía se conserva, porque esta diapositiva se refiere a lugares que existen, identificables y visitables. La Porta de la Placita, donde esto lo mencioné. En la Porta de la Placita se conserva inclusive un arcón donde pretendieron esconderlo para que no lo encontraran, pero bueno, los toman prisioneros, los maltratan y los mortifican de la forma más escandalosa e injusta, hasta que llega, lo salva,
donde va a ser fusilado. Hay un historiador argentino que tiene la carta donde la primera junta, que era el Congreso de Vélez, que era el amigo personal de él, indulta a Liniers después de haber sido condenado en ausencia y sin juicio ni nada por el estilo. Y entonces llega primero la orden de fusilamiento y ocultan el indulto, y por eso Liniers es fusilado en lo que se llama el Monte de los Papagayos, que queda dentro de la jurisdicción de hoy en día de las urgentes, pero en ese momento era la jurisdicción de las Cruzadas, un pueblo que existe, un pueblo muy antiguo que existe sobre el antiguo camino real que iba por. Bueno, ahí queda la historia de Liniers. Liniers, cuando su suegro Zapatera le dice que por favor no haya miedo a la contrarrevolución y que teme por su vida, Liniers le dice que la vida en realidad no hay que tener por la técnica. Y eso es una de las cosas que hay que destacar, especialmente la fidelidad, la lealtad a la palabra dada por Liniers, que había dado su palabra de defender la corona española, es más importante que la vida, ¿no? Y ese concepto que hoy en día parece bastante anticuado, sin embargo, yo creo que sigue siendo vigente. Y creo que este lugar, los hombres que participaron originalmente de esta asociación, la mayoría no está más, pero entendieron eso, de que había valores como la libertad y como la lealtad que eran más importantes que la misma vida. Liniers es un ejemplo de eso y llevó esos valores hasta sus últimas consecuencias. Muy bien, por el momento no tengo mucho más que decirles. Tengo ahí un cuadro que, si lo quieren mirar, se refiere a la descendencia directa de San Luis de Francia hasta Liniers. Si lo quieren ver, se los puedo mostrar después, pero hay que acercarse porque no lo puedo contestar. Muchísimas gracias.